¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias, en, este programa del Congreso de la Ciudad de México. Creo que a todos nos ha preocupado, nos preocupa, de veras, qué está pasando con nuestras leyes, qué pasa con el sistema judicial, qué tanto problema tenemos para ajustarnos a una transición que es necesaria desde cualquier punto de vista. ¿Por qué las resistencias? ¿Qué sucede cuando se dice que a quien ejerce la ley hay que hacerlo cumplir la ley? ¿Por qué le es tan difícil a la gente que tiene que juzgar hacer justicia? ¿Por qué nos tenemos que tropezar todos los días con una justicia que regularmente no nos llega? Creo que hoy es importante hablar de ello. Hoy tenemos frente a nosotros problemas torales para nuestro futuro inmediato. Y hoy por eso, aquí en Discrepancias, hemos invitado a la ministra Lenia Batres. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Un gusto. Y desde luego al maestro Bernardo Batis. Maestro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar en Discrepancias. Gracias por estar aquí. Y gracias a usted, que se queda aquí con nosotros en este canal del Congreso de la Ciudad de México. Soy Miguel Ángel Velázquez. Aguánteme un momento. Vamos a ir a un corte y regresamos. En Discrepancias, la ministra Lenia Batres, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el maestro Bernardo Batis, miembro del Consejo de la Judicatura, esta vez estarán con nosotros para discutir nada más ni nada menos que la justicia, ese factor fundamental para que nuestra sociedad pueda continuar por buen camino. Entonces les decía la importancia, trataba de explicarles la importancia de lo que está sucediendo en el sistema judicial de nuestro país. ¿Qué pasa con nuestras leyes? ¿Qué pasa con la justicia principalmente? Y yo quisiera empezar por ahí, ministra, con esta idea. ¿Qué pasa con nuestra justicia? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Estamos de veras en una crisis? Planteando que hay quien no entiende y quien sí entiende. No, yo creo que está sucediendo algo muy fuerte. Hay una reforma insólita o inédita en términos de que en nuestra historia no había habido una reforma fuerte al Poder Judicial de la Federación. Por primera vez, en realidad, se están cuestionando pues su integración, es decir, su propio origen, sus fines, su funcionamiento. Entonces hay una reforma muy fuerte que toca todos los aspectos del Poder Judicial. Se entiende la reticencia que puede tener pues un aparato que ya estaba ahí, o sea, no partimos de la nada, pues hay un Poder Judicial constituido que ha venido funcionando en ya más de un siglo. A partir de la Constitución de 1917 hubo una reforma en 1929, otra reforma en el 94, pues fueron las dos reformas prácticamente que tocaron algunos aspectos de la integración, sobre todo de la integración del Poder Judicial. La del 94 tuvo unos aspectos interesantes, novedosos, porque crean la acción de inconstitucionalidad para darle cauce a la pluralidad política ante la presión que había sobre todo del movimiento cardenista, que fue
pues en el 88 es muy probable que haya ganado la elección. Se hizo, pues eso sí, yo creo que no cabe a estas alturas tener duda, un gran fraude electoral en aquel año, y surge una resistencia muy fuerte que le trata de dar causas institucionales el régimen salinista, crea la CNDH, entre otras cosas, para verse menos cuestionado en la violación de derechos humanos, y crea o impulsa esta reforma ya con Zedillo, pero empieza a cuestionarse desde Salinas este tema, y Zedillo lo que hace es una disolución de la Corte, que nadie pone en duda porque termina erogando grandes cantidades de dinero para satisfacer el problema de la inconformidad de los entonces ministros que iban a salir de la Corte, nombra nuevos ministros, viene un nuevo mecanismo de integración, pero esos dos temas, porque también se crea la controversia constitucional, aunque ya existía en nuestra Constitución, más bien se le da forma, se hace una reforma muy, pues digamos que fuerte en ese aspecto en materia orgánica. Después hemos tenido otras pequeñas, yo creo que son muy pequeñas reformas, quizá posterior la más importante, bueno, fue la ley de amparo, que tuvimos una reforma en el 2007 y luego tenemos otra reforma importante pues, constitucional en 2021, impulsada ya por el ministro Saldívar. Son reformas pequeñas que hemos tenido, que tuvimos a lo largo del siglo, pero la que estamos a punto de articular a partir de la reforma constitucional es muy fuerte, es muy grande, toca todo absolutamente del Poder Judicial. Y pues se entiende una resistencia muy fuerte en quienes integran actualmente los órganos del Poder Judicial, se sienten algunos muy cuestionados, saben que pues no van a poder ya evitarla, pero le están poniendo diques por varios aspectos, entonces ahí tenemos unos jueces que intentan hacer valer suspensiones que no tienen sentido porque la ley de amparo no permite que tengan competencia en materia de reformas constitucionales, pues lo ha dicho ya mucha gente, muchos especialistas. Artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, dice que es improcedente el juicio de amparo en materia de reformas constitucionales. Y peor aún, se han dado cerca de 70, poco más de 70 suspensiones, y lo que veíamos hace unos días es que en más de 25 casos se trata de jueces que ellos mismos se han declarado impedidos, es decir, reconocen que no tienen facultades en materia de amparo contra reformas constitucionales, pero otorgan suspensiones. Ahora sí. Entonces son contrasentidos, pues ¿quién va a tomar en serio esta parte? Los órganos estamos obligados, entre ellos los jueces, no se diga pues los ministros de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, todas las autoridades, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, tenemos como máxima autoridad de nuestros actos a la Constitución. Entonces, si ya está la reforma incorporada, pues estamos obligados a obedecerla. Tiene plazos para el Congreso de la Unión, tiene obligaciones para algunos órganos, entonces pues tiene que asumirse, no hay, por esa razón pues no hay ninguna duda, pues lo han manifestado incluso especialistas que no son simpatizantes de la propia reforma, pues han manifestado que efectivamente pues ya es contenido constitucional. No hay recurso contra la Constitución justamente porque es nuestro límite y nuestra autoridad. Si nosotros pudiéramos combatir lo que dice la Constitución, pues nos convertimos en poderes superiores a la Constitución. Por eso es que es un contrasentido que se le quiera atacar y más bien pues nos corresponde y debemos poner toda nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de servicio pues en esta causa para que tenga el mejor de los fines. Yo creo que hay instituciones, conocimiento, personas en las propias instituciones que estamos involucradas en llevar a buen puerto esta reforma, pues hay
no solo capacidad, sino madurez para hacerlo. Entonces, pues, crisis, pues no, pues más bien crisis es de las personas a las que no les gusta la reforma y pues sí, ven que no pueden hacer nada y hacen unos intentos que son atrabancados, que no son constitucionales y que más bien pues hay que situar en su justo término, pero no hacen más que afianzar que hacen falta pues también autoridades con mayor capacidad como el Tribunal de Disciplina Judicial como para sancionar este tipo de actos desmedidos que pretenden poner en duda algo que no es posible poner en duda como es una reforma constitucional. Maestro Batis, además de todo lo que ya sabemos de la historia del maestro Batis, hoy miembro de la Judicatura. Hoy miembro de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura Federal. Que debería ser el órgano que estuviera vigilante. Pues es un órgano que principalmente es administrador, administramos. Sí tenemos una facultad de carácter, de sanciones de carácter administrativo. No tenemos ninguna competencia sobre las decisiones de fondo de los jueces ni los magistrados. Si cometen faltas administrativas que no van a su trabajo, que cometen faltas de acoso laboral, sí podemos sancionar. O que no cumplen, por ejemplo, con lo que dice la Constitución, por ejemplo, en cuestiones salariales. Pues, por ejemplo, o que no respetan los ascensos, o quienes ya se ganaron su cargo, que no se los reconocen, sí podemos. En el fondo de sus resoluciones no tenemos ninguna competencia, no somos una autoridad que revise las sentencias. Que quede muy claro eso, porque no hay esa facultad y seríamos una especie de super tribunal. Pero a ver, después de oírlos un poco, me pongo a pensar, entonces, la Suprema Corte de Justicia no se hizo con la idea de hacer justicia, sino de proteger, de salvaguardar ciertos intereses. Y hoy nos estamos dando cuenta de que hay que cambiar las cosas. Por supuesto, el Poder Judicial, a la cabeza de la Suprema Corte de Justicia, era un poder desconocido para la opinión pública, prácticamente estaba siempre entre velos. Los otros poderes sí, cada 3 años o cada 6 se eligen, cambian, hay política, hay discusiones, diarios salen en los medios de comunicación y el Poder Judicial pasaba desapercibido. Es uno de los 3 a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Pero ¿cuál es la diferencia? Los otros 2 son electos por el voto popular. Este no, tiene un sistema de carrera hasta ahora de méritos. Los otros poderes intervienen para su nombramiento, pero ellos han constituido un grupo, una especie de élite que tienen otras características. Además de que tienen mejores prestaciones en términos generales que los otros servidores públicos, no tienen límites sus periodos de trabajo. El Ejecutivo y el Legislativo son electos para 3 o para 6 años. Aquí entran y pueden estarse toda la vida. No tienen esa característica de cambio como tienen los demás poderes. Son un poder sui generis. Además es el único poder que no tiene número determinado, crece, pero es un poder expansivo. Crece la población, se requieren más tribunales, más juzgados, hay litigios, juzgados penales, mercantiles, civiles, y va creciendo. Y es un poder muy grande en tamaño. Por eso no es fácil la elección, pero no es imposible tampoco. Hay que homologarlo a los otros poderes.
que sean electos, que duren sus periodos determinado tiempo, que haya revisión de lo que se hace. Por eso se está creando ahora un tribunal especial que va a revisar cuando cometen alguna falta que al resolver un asunto dañan el bien común o el interés público. Eso es un motivo de una verdadera revolución. Estamos, como muy bien dice la ministra Lenia Batres, estamos en un cambio de fondo, que ya era tiempo de que llegara. Ahora, en este cambio, pues sí es cierto que carreras personales, intereses individuales o colectivos, pues sí se tocan, es cierto, pero también hay el ofrecimiento público, abierto y además constitucional de que se van a respetar sus derechos laborales. Claro. Ministra, pero preguntaba yo, entonces la Suprema Corte nunca se pensó, se hizo como una posibilidad de llevar justicia a todos, sino con la idea de tener la posibilidad de salvaguardar ciertos privilegios, ciertos sectores, ciertos grupos, y por eso tenemos lo que tenemos. Hoy estamos hablando de justicia, es increíble, ¿no? Es que hay un tema, es que viene envuelto en un tema que es quizá más estructural porque digamos que el propio juicio mexicano, como en realidad en casi todo el mundo, tiene una estructura individualista, muy individualista. El juicio fue concebido para tratar a las partes como iguales. Hay un juez que debe resolver en igualdad de circunstancias, pero entonces tenemos sociedades muy desiguales y nosotros mexicanos presumimos que somos los primeros que hemos constitucionalizado derechos sociales. Constitucionalizamos el derecho a la educación, el derecho de las comunidades agrarias, ejidales y comunales, y constitucionalizamos también el derecho de los trabajadores o los derechos de los trabajadores. Pero es muy interesante que para poderlos defender no se pensó en los juzgados, se creó un tribunal de agrario que tenía carácter administrativo, mucho tiempo dependió directamente de la Secretaría de la Reforma Agraria, después ha tenido ya autonomía, pero no ha sido nunca incorporado al Poder Judicial, y se crearon también las juntas de conciliación y arbitraje, que acaba de desaparecer, se están incorporando y convirtiendo en tribunal laboral por primera vez y ahora sí incorporado al Poder Judicial, con el riesgo de que pasemos, que ese fue el tema, era un tema más bien conceptual, se concebía, y por eso se pensó que los juzgados no servían para esto, se concebía que había en esos juicios partes en desigualdad de condiciones. Nace el derecho laboral con esa premisa de que hay trabajadores que no pueden ser considerados en condiciones de igualdad que su patrón y por lo tanto no pueden tener las mismas garantías procesales, el mismo trato que en un juicio donde las partes son concebidas como iguales. Entonces, pasa que a lo largo del siglo XX pues crecen mucho los derechos sociales. Ya no solo tenemos 3, tenemos una veintena ya de derechos sociales reconocidos y el Poder Judicial no está pensado para eso, por su estructura, no solamente la Corte es la cabeza y el corolario de este esquema jurisdiccional, que le es muy complicado atender problemas de justicia de este tipo. Es más, se pensó mucho tiempo que los problemas de justicia social no eran un tema de juzgados simplemente, y que eran tema de distribución de recursos que solamente podía hacer el Ejecutivo. Es más, ni siquiera se creyó que era un tema jurídico, sino que era un tema absolutamente discrecional respecto del presupuesto que podía llegar a tener y distribuir conforme al criterio que quisiera
un gobierno respectivo en un momento determinado. Y ahora, pues afortunadamente nuestro derecho, incluso internacional de derechos humanos, pues se ha evolucionado, ha reconocido los derechos sociales, incluso como condición para poder ejercer libertades individuales. Ya tenemos una concepción más integrada, la reconoce nuestra Constitución. Sin embargo, nuestros juzgados no han evolucionado para eso, no se han cuestionado estos temas y entonces lo que terminamos teniendo pues es un escaso acceso de la gente con menos recursos, con unas problemáticas sociales antes que individuales que puede resolver un juzgado, y que pues un juzgado casi nunca le sirve. Y lo que termina generando, hasta hace muy poquito, antes de que viniera la reforma fiscal que impulsó el anterior presidente para suprimir las condonaciones de impuestos, la Corte llegó a tener en el número de materias que atendía el 80% de temas fiscales. Era una corte que se dedicaba a decidir si alguien pagaba o no pagaba impuestos. ¿Quién tiene dinero para pagar abogados que se dediquen a litigar temas de impuestos? Empresas o personas pues, que tienen una merma importante por pagar impuestos, que son casi siempre pues, personas muy poderosas y por eso o económicamente poderosas y por eso los despachos fiscalistas en nuestro país suelen ser los más caros. Entonces, pero eso se decidía, a eso se dedicaba la Corte, no a resolver los problemas de justicia de la población, porque no eran tema de juzgados, sino a resolver exclusivamente los problemas pues, de una parte muy pequeña de la población que ha sido pues, la que litiga este tipo de temas. Ahora ya bajó este porcentaje, pero no deja de ser altísimo. Ya tenemos un poco más de temas. Es más, me parece que la última cuenta que se hizo por materia de los temas que estamos actualmente resolviendo está en primer lugar el tema mercantil, ya superó al tema fiscal, pero tiene que ver con esta prohibición a la exención o condonación de impuestos, que es muy interesante, a la condonación, porque sí hay exenciones permitidas, a la condonación de impuestos, que es cuando la autoridad permite que alguien no pague. Y que ahora ya está prohibido. Está prohibida, pues ya no se puede ni litigar, porque finalmente está en la Constitución, pues ya sería el colmo que estuvieran, bueno, se atreven a cuestionar la Constitución, pero que esto que es un absoluto, pues estuvieran generando jurisprudencias para permitirlo. Bueno, no se han atrevido a eso afortunadamente, y entonces… Todavía, ¿no? Sí despresionó el número de juicios al respecto y se está yendo donde deberían estar los conflictos empresariales, que es en el tema mercantil, que a mí me parece más sano. Bueno, lo que tenemos y lo que hemos tenido, además de esta tendencia elitista, que se refleja incluso en el número de jurisprudencias que tenemos sobre estos temas, contábamos justamente ahora que se estaba discutiendo la reforma al Poder Judicial, contábamos el número de jurisprudencias sobre temas sociales, es nada, no tenemos prácticamente jurisprudencias en materia laboral, educativa, son de carácter administrativo, en salud, en seguridad social, pero tenemos una cantidad de jurisprudencias que protegen los temas, bueno, fiscales, eso es la más abundante, es la materia más abundante. Las jurisprudencias que protegen el no pago de impuestos o algunos criterios de interpretación, sobre todo de leyes que partían de que se podían condonar impuestos, interpretaciones que permitían el no pago de impuestos. Entonces, que por cierto, nos dicen que en algunos países está muy limitada esa posibilidad, justamente porque se deben proteger los ingresos del Estado. Entonces, se entiende que por excepción llega a fallar un juez el no pago de impuestos. Bueno, acá teníamos hasta la Corte trabajando a favor de no tener ingresos el propio Estado. Bueno, parece parte de los contrasentidos. Teníamos un fuerte problema también de discrecionalidad. Hemos tenido un problema de discrecionalidad en la interpretación jurídica muy fuerte. La Corte
se ha extralimitado en sus facultades abundantemente, a grados de suplantar a los otros poderes, incluso malutilizando la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional para resolver cosas que no tendría por qué resolver, sobre todo la invalidez de leyes. Creció en estos últimos años más, casi 80%, 78%, si no me equivoco, la invalidación de leyes. Es una cantidad muy grande, se inventaron nuevos criterios para invalidarlas. Y estos temas tienen que ver con una, pues yo digo abiertamente, pues una politización extraordinaria de esta Suprema Corte. Se metió en un debate político en lugar de un debate jurídico, cambió sus criterios jurídicos en función de que nuevas fuerzas políticas estaban finalmente teniendo mayorías en los congresos de la Unión y de los estados, y generó parte de lo que ahora se está quejando, que es una tremenda, no crisis constitucional, pues una crisis política, porque se convirtió en un actor político y no quiere dejar de serlo, quiere seguir en un debate en realidad contra los poderes políticos, no es un debate jurídico el que tienen, es una intentona de tomar el poder y de finalmente suplir a quienes deben tomar decisiones, como es el constituyente permanente, también conocido como poder reformador de la Constitución, tomar sus atribuciones o tomar las atribuciones del Congreso de la Unión. Pues por eso es que me atrevo a afirmar eso, se convirtió en un actor político y no quiso ya bajarse de esa tribuna. Es parte de lo que tenemos. Sí ha habido problemas de corrupción, yo creo que quizá donde tiene más repercusión pues es en la materia penal, porque ahí hay condiciones muy particulares, el juez tiene un poder enorme y una condición también pues muy expuesta a poderes fácticos tremendos que han sido difícilmente controlados en el propio país. Pero sí creo que son fenómenos varios. Entonces, esta necesidad, yo creo, porque además creo que sí era indispensable esta reforma, esta necesidad pues vino de que se conjuntaron todos en un momento dado, junto con temas económicos. Hay un abuso también y una discrecionalidad muy grande a cumplir lo que quiere en materia económica. Hay dos leyes que rigen, hay una disposición constitucional sobre remuneraciones y hay dos leyes, hay una ley de remuneraciones que pone límites a las remuneraciones y también hay una ley de austeridad. El Poder Judicial prácticamente ha desconocido su validez para sí mismo, es más, se atrevió a desconocer facultades de la Auditoría Superior de la Federación en temas de auditoría, una parte de las auditorías que puede hacer al Poder Judicial, en particular sobre la contratación de los jueces, excluyó lo que quiso de estas facultades, que sí debería tener pues otro poder para auditar a un poder distinto, que es el Poder Judicial. Entonces, sí tenemos ese conjunto y no tenemos suficientes armas para tener mayor disciplina, para que los jueces, se garantice que los jueces cumplan su deber. Al mismo tiempo crecen estas corrientes que son muy discrecionales para entender la norma jurídica, que son muy propias de los regímenes anglosajones, de los regímenes jurídicos o sistemas jurídicos anglosajón, como el inglés, el estadounidense y toda la comunidad de herencia británica, que tienen un sistema consuetudinario, se le llama, que le da mucha importancia a la resolución de un juez, al grado tal de que los jueces son los que actualizan el contenido de la ley. En México no tenemos ese sistema, han querido traérselo, lo han forzado, han querido convencernos que debemos ir hacia ese sistema que le llaman en términos genéricos principialista.
el juez debe interpretar no lo que dice textualmente la norma, sino el principio que se debe extraer de esa norma y hacia allá dirigir su contenido. Bueno, pues eso es absolutamente subjetivo y discrecional, o sea, es auto darse el permiso para resolver lo que uno quiera. Pues ¿cómo va a ser así? Nosotros tenemos leyes y no se diga pues un límite constitucional a nuestras resoluciones, que yo creo que debemos seguir reivindicando, y parte de lo que hace la reforma es reivindicarlo. Entonces creo por eso también que es muy importante y muy necesaria esa parte de la reforma. Claro, maestro Batis, hay algo que ha estado en boca de mucha gente, que se ha difundido mucho, y se ha dicho que esta reforma obedece al capricho y a la venganza. No me respondas en este momento, déjeme ir a un corte, permíteme ir a un corte para regresar con tu respuesta, maestro, si me lo permites. Con mucho gusto, sí. Aguántenos un momento, creo que esto es de suma importancia para todos nosotros. En un momento regresamos aquí, al canal del Congreso de la Ciudad de México. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en Discrepancias. Y le preguntaba yo al maestro Batis entonces, ¿por qué es necesaria esta reformulación del trabajo judicial en el país? O, como se dice, o como ha querido decir mucha gente, parte solamente de la venganza y del capricho, en este caso del presidente López. No, por supuesto que no se trata de ninguna cuestión personal, ni de venganzas, ni derivados de cuestiones individuales o de descortesías que las hubo. Es otra cosa que tiene mucho fondo, porque este gobierno que ha venido a transformar, una cuarta transformación, que ha encabezado una transformación a fondo de la sociedad, en lo económico, en lo social, también en lo legal, las modificaciones a fondo en materia constitucional, por ejemplo, a retomar la rectoría del Estado a partir de las áreas estratégicas de la economía, por ejemplo, pero también a fondo en materia judicial, porque como ya habíamos comentado, tanto la ministra como yo, era el poder que se había quedado atrás, que iba cambiando muy lentamente, sus cambios eran insignificantes y ahora se entra un cambio a fondo. Pero hay que recordar que la resistencia a este cambio no solamente es por motivos de gremiales, del grupo de juzgadores, que son un gremio verdadero. También hay que verlo desde el otro punto de vista. Hay países en Sudamérica donde los gobiernos de avanzada han sido o removidos o atacados, cuando menos, a partir de resoluciones judiciales, golpes de Estado a partir de sentencias o de investigaciones de las fiscalías autónomas. Digo, ¿a quién le interesa y le beneficia la pulverización del poder? Pues a los enemigos de afuera, a los competidores. Por eso hablan mucho de que hay que tener muchos organismos autónomos. Pero ¿eso qué significa? Un poder ejecutivo más débil hacia adentro y hacia afuera. Este movimiento de jueces y magistrados y que arrastra a los trabajadores engañados, desde mi punto de vista, porque ellos tienen asegurados sus derechos laborales. Los trabajadores ni siquiera van a ser removidos, van a seguir en los juzgados. Los jueces son los que van a ser electos, pero ellos van a conservar sus trabajos. Pero les han dicho, está en peligro tu economía personal. Y no es cierto. ¿De qué se trata en el fondo? Es uno más de los ataques en contra de este gobierno. Lo hemos vivido todos. Cada cierto tiempo, yo digo que cada 8 días, a lo mejor no tan seguido, inventan un ataque al gobierno. Pero les falla.
hacen un escándalo, salen todos los medios, parece que estamos al borde de ser Venezuela y no pasa nada. Aumenta la economía, aumenta la inversión, suben los salarios mínimos, entonces buscan otra cosa. Esa es una de las que están ahora usando. A ver, pero los trabajadores no están, yo creo que están muy claros, ha habido mucha difusión respecto de no se van a tocar sus derechos. Así es. Pero ¿qué no están defendiendo la complicidad con los jueces que partiría de la gran corrupción que hay Mire, yo en estos he lugares? podido convivir como litigante primero, porque lo he sido, es mi profesión, y ahora desde dentro del Poder Judicial no dudo que haya corrupción. Yo digo que no es el mayor problema. Había mucho nepotismo, se ha combatido, ha disminuido, pero no era tan necesaria la corrupción. Sí la hay, y ahí eso le corresponde investigarlo a la UIF, o cómo se llama el organismo que vigila las fortunas. Hay que ver quién tiene más allá de lo que gana, pero ganan muy bien. Con lo que ganan tienen servicio médico, habitación segura, garantía de carrera, de ir aumentando paulatinamente. La corrupción quizá se dé más en los poderes judiciales locales, donde hay intereses de otra naturaleza. Aquí ellos están muy seguros, o estaban muy seguros en un proyecto de vida. Se les toca y les molesta, pero es un cambio de fondo. Hay personas que van a ser pues afectadas en intereses personales, pero también se les asegura. Si me permites, voy a leer lo que dice el artículo 10º transitorio del decreto que ya forma parte de la Constitución, de una reforma constitucional. Dice 10º, los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes, etc. Entonces, en un precepto constitucional les están diciendo, tienes todo lo que tenías. ¿Qué pasa? Que esto se los ocultan, les hacen que tengan un temor de que va a haber conflictos y no los va a haber. Pero además, no solamente está esto, hay otras dos garantías, digamos. Uno, que la presidenta de la República ha dicho 2 o 3 veces públicamente que va a respetar esto, y eso se tiene que respetar a través del presupuesto y de cuidar de que haya suficientes ingresos en la tesorería para que se sustente este aseguramiento. Y lo otro es que en el Consejo de la Judicatura Federal hemos tomado la decisión de vigilar, de velar porque se cumpla esto y de ver por todos los problemas individuales, singulares, de organización que puedan presentarse. Vamos a impulsar, les contestamos una especie de pliego petitorio muy largo, pues diciéndoles todo lo que estamos ya haciendo o estamos dispuestos a hacer para que haya, en un cambio tan de fondo, haya los menos efectos negativos. Va a haber algunos que tienen que cambiar, cambia su status quo, su tranquilidad, pues sí se va a mover, pues ni modo, así son las revoluciones y estamos en una, pero esta es pacífica, no, a nadie se le ha despedido injustamente, a nadie se le ha perseguido. Hay programas como este o el tuyo y otros, algunos muy críticos, muy severos, y se les ha respetado.
Estamos viviendo un cambio sin atropellar derechos de nadie. Sí, habrá modificaciones, pero se está viendo que se garantice que el cambio, que vaya a fondo, pero que no dañe individualmente a nadie. Claro, ministro, pero déjenme insistir. ¿Qué defienden? ¿La complicidad con los jueces? Porque no veo esto que se ha dicho, el respeto a los derechos. Hay que Se comentar. ha dicho de todas maneras. Hay ¿Qué que defienden? Hay que comentar un tema, porque esto que menciona el maestro Batis, este transitorio, pues va dirigido al personal de base. El personal de base, en su gran mayoría, pertenece a un sindicato que decidió no respaldar el paro, que es el más numeroso. Es decir, porque eso se dice poco, pero en realidad no es la mayor parte de los trabajadores del Poder Judicial no han respaldado ese paro. Por eso es que tuvieron que articularlo, o más bien quienes lo han articulado son dos asociaciones civiles a las que pertenecen los jueces, los magistrados, una, y otra los secretarios, que son funcionarios de confianza de los juzgados. Bueno, no una parte, porque otra parte sí están basificados, ¿verdad? Sí. Hay una parte y una parte. Sí. Ahora, la verdad es que este artículo no distingue, porque tan trabajador es un magistrado Bueno, como un distingue, oficial. bueno, exceptúa a los jueces y magistrados. Sí. O sea, se entiende que hay uno solo que está en cuestionamiento, un tipo de trabajador, que son los jueces y magistrados, que por cierto, pues son igual que los ministros, pues somos trabajadores de confianza, que por cierto, digo, hay que resaltarlo, los criterios tanto de la Corte como del Poder Judicial en su conjunto nunca les reconocieron derechos. Pero aquí, perdón, yo interpretaría que ahí están incluidos los jueces y magistrados. Ahí están incluidos. Bueno, y los incluyeron también para reconocerles un pago, ¿verdad? De liquidación también. Sí. Que tampoco estaba originalmente reconocido. Porque, digamos, pues son trabajadores de un nivel. Lo que pasa es que en cuanto entran a la elección, pues pierden esa condición, que no van a perder los trabajadores de base, que en ellos no hay la menor duda que vayan a perder. Ellos... Bueno, ya les concedió el Consejo de la Judicatura. Sí. Pero entonces, ¿qué defienden? No, defienden, pues... Atacan, yo diría. Sí. Es uno de los arietes con el que están golpeando ahora. Se volvió una parte de la oposición, esa es la verdad. O sea, quienes hay un frente de oposición política de este país que está respaldando, le da cuerda, alimenta a un conjunto de funcionarios que son fundamentalmente jueces y magistrados que sí pierden algo, pues pierden su permanencia. Su tranquilidad, pues se agitan. Tenían un trabajo ya garantizado hasta el fin de sus días, de una pensión sustanciosa y servicio médico privado y un bono cada 4 meses, y un aguinaldo muy jugoso y vehículos y bueno, el pago de su vivienda, los mueven y les pagan vivienda y además que a quienes no se mueven, pues les pagan la remodelación de su casa. Se hacen muchísimos gastos, hay un nivel excepcional. El Poder Judicial es el poder excepcionalísimo de este país, de trato privilegiado de trabajadores privados o de instituciones privadas y públicas. Nadie tiene las condiciones de trabajo que se tienen en el Poder Judicial. Entonces defienden privilegios, se defienden privilegios económicos. Yo digo que están aprendiendo algo que nunca habían experimentado. Tocar la calle. Es salir a la calle, gritar, tocar el tambor, cerrar calles. Hablan de resistencia. Están viviendo algo nuevo para ellos. Y este gobierno tolera todas las expresiones. Lo que no es tolerable es que incumplan la ley. Eso sí, no, ni el Consejo lo permitirán. Pues sí, pasa eso y pasa
que pues tienen este respaldo político. Y además politizaron el tema porque hablan de una supuesta violación a su independencia y estos años pues ha sido muy ideologizada esa independencia. Independencia interpretaron directamente, porque además así lo dicen los jueces, o sea, lo aprendieron de una forma que no tiene ningún sentido jurídico ni debería existir, pero tiene que ver con una posición totalmente fabricada que está identificando independencia a oponerse a este gobierno en particular. Es una cosa Sí. absurda, no tiene ningún sentido. ¿Qué es la independencia judicial? ¿Qué es? Es la posibilidad de que el juez dicte sus sentencias, el juez o el magistrado, Claro. el juzgador, dicte sus sentencias de acuerdo con la ley y su conciencia y las pruebas que tiene en el expediente. Métodos Que de interpretación que aceptados. nadie venga de afuera a decirle cómo. Eso hasta se fortalece Claro. en un sistema electoral. A ver, pero el problema aquí es que los jueces, lo hemos visto con las decisiones que han tomado, han llevado sus decisiones a terrenos de impunidad. Sí, bueno, en algunos casos. Es- Yo incluso me atrevo a pensar o a afirmar que el problema del abuso ha sido mayor que el problema de la corrupción. Es decir, de estas extralimitaciones en sus funciones, en la interpretación, en la resolución, el atrevimiento de emitir estos amparos con suspensiones con carácter general que no tenían facultad y ahora se tuvo que poner expresamente, bueno, de todas formas ni era necesario, pero esto no sucedía antes, pero tiene que ver... Era la fórmula Otero, que ya Exactamente. desde el siglo pasado decía, las sentencias solo se refieren al caso particular. Caso concreto. No pueden hacer leyes. A ver, pero de sus entonces estamos sentencias, hablando como de bien dice. estamos hablando de que el Poder Judicial estaba o está ideologizado. Muy y ideologizado. y de derecha. Sí, Sí, muy ligado sí, sí. a posiciones de derecha. Muy ligado. Y tiene que ver, o sea, se van fortaleciendo en tanto entra un nuevo poder, un nuevo gobierno, pero también mayorías distintas en los congresos, se va fortaleciendo una idea de que actuar autónomamente o de manera independiente o resguardar un tipo de interpretación extensiva de la ley de amparo, por ejemplo, tiene algo que ver con la constitucionalidad, cuando en realidad son posiciones o fueron posiciones totalmente ideologizadas. Políticas y de tiene, ataque a un sistema. y tiene que ver con esta recuperación y- de la Rectoría del Estado que comentaba el maestro Batis, sí, fundamentalmente. sí. Ahora, tampoco son todos. Hubo una votación y recuerdo que 800 votaron por detener la reforma y 500 en favor de la... Hay una gran corriente dentro Sí, de ellos sí, mismos sí. que están descontentos con lo que están haciendo sus compañeros, que no quieren, y que tienen una idea más Garantista. de justicia social, Sí. de garantista, defender los derechos de la gente. De división de No poderes. son todos. Es cierto eso. Pero a ver, no son todos, pero quienes llevan el mando sí están muy claros. Digo, se han perdido Son todos. una mayoría en Sí, el Pleno de y la la Suprema cabeza- Corte. En el pleno pierden todos. Y la mayoría Sí. de la corte. Sí, También. son o suelen tener más voz en el Consejo de la Judicatura. Yo misma. me acuerdo muy bien un día, Ahorita Ahorita ya es... el un día en consejo. una plática con el ministro Luis María Aguilar, él decía, a mí no me importa lo que diga la prensa porque no me llega. Y no me importa lo que digan los demás. No nos pasa nada. Él era el presidente entonces. del Pleno. Y dices, ¿cómo? Pues ¿dónde están? ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy viviendo? ¿En dónde me metí? En su cúpula de ¿qué cristal, es fuera esto? de la realidad. Es un búnker la Suprema Corte. Sí, pero además de eso- Una cofradía ajena a la sociedad. Además de ser un búnker, es no sé, ¿qué pasa ahí? Es el monte de los dioses.
Pues hay, es que también tiene que ver con esas herencias pues esa es una herencia muy vieja, incluso yo creo que viene desde la creación de la corte misma y bueno, hasta de su nombre, ¿no? O sea, es muy interesante porque los poderes así, digamos que construidos intelectualmente, el poder ejecutivo es muy diverso en el mundo. El poder legislativo también es diverso, quizá más común, pero han evolucionado mucho y han evolucionado con la sociedad. Tienden a democratizarse, tienden a tener un cuestionamiento democrático en el cual no pueden ser impermeables, pero el Poder Judicial no. El Poder Judicial se cerró y prácticamente ha guardado su estructura desde que se separó, digamos que históricamente, de los reyes, porque los tres poderes finalmente salen de los regímenes liberales que rompen con las monarquías en el mundo. En el caso de América Latina, pues venimos de procesos que al mismo tiempo rompían con la monarquía española, se independizaban y tuvimos más libertad en crear nuestras instituciones, Sí. probamos más, pero aún así nuestro Poder Judicial no ha evolucionado casi nada y tiende a creerse pues la nobleza del país. Está el nombre, como bien dices tú, de corte. Las palabras, sobre todo cuando vienen de personajes como los que tenemos hoy en la mesa, tienen un fondo muy importante en el terreno social, en lo que nosotros vivimos todos los días. La ministra Batres nos habló de un golpe de Estado. Un golpe de Estado significa la toma de poder. Yo quiero preguntarles sobre esto, ministra, dentro de un momento, cuando regresemos de este corte. Así es que denos chance. Ahorita volvemos con esta idea. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Discrepancias. Creo que lo que está usted oyendo debe servirnos para formar un criterio real de lo que está sucediendo, de una de las discusiones más importantes y más trascendentes para el país. Sería muy corta la cuarta transformación si en el Poder Judicial no se dieran los cambios que se proponen ahora. Pero por eso, cuando la ministra Batres nos habla de golpe de Estado, se prenden todos los focos rojos. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué quieres decir con eso? Pues hubo una resolución muy específica que tuvo la semana pasada, hace 8 días exactamente, o no, más bien el jueves de la semana pasada, el Pleno de la Corte que estaba resolviendo una consulta a trámite. Eso se le llama pues es una deliberación administrativa porque se hace esta consulta y en general se había resuelto en sesiones privadas, por eso ni siquiera se conoce, se resuelven antes de que empiece la sesión pública, pero ahora decidió la ministra presidenta resolverla o agendarla en una sesión pública, le da carácter de controversia jurisdiccional a la consulta, es decir, a la discusión que podíamos tener de cómo abordar un tema de una solicitud que nos estaban presentando magistrados y jueces, 19 nada más, pues era esa la solicitud que le estaban presentando a la presidenta de la Corte, preguntándole, era más o menos el tema, si el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fracción 12, podía ser utilizado para resolver una controversia constitucional frente a la resolución que hizo el constituyente permanente, es decir, respecto de una reforma constitucional que tenía que ver con el Poder Judicial, porque, decían estos jueces y magistrados, se ponía en riesgo la independencia del Poder Judicial. Entonces, la presidenta decide pasarlo como si fuera un tema jurisdiccional, es decir, un juicio, y decide que lo resolvamos así. Entonces, resolvimos algo muy delicado, que es
facultarnos a algo que no nos faculta la Constitución. Eso fue lo que se resolvió. Se votó que nosotros sí podemos estudiar la reforma judicial para ver si podemos invalidarla porque pone en riesgo la independencia. No tenemos norma constitucional La independencia de la del Suprema. Poder Judicial, la independencia y la autonomía del Poder Judicial. No tenemos norma constitucional que lo prevea. Se trata nada menos que de una supuesta controversia entre poderes. La ley orgánica no habla de eso porque no es su materia. Es juez y parte. Somos juez y parte. Estamos nosotros... No es por ignorancia, esto es por una cuestión ideológica. Por una, no, pues en este caso por abrir la puerta o dar a entender que sí podemos invalidar la Constitución, por una cuestión ideológica y de mero, yo digo, abuso de poder, porque lo que quiere dar a entender la Corte, o lo que quiere en primer lugar, intimidar, porque esto es un acto de intimidación en primer lugar, manda el mensaje a la sociedad de yo, cuando yo quiera, voy a poder invalidar una reforma constitucional. ¿Cuál? La que sea, porque esta es una... el permiso que se dio es de cuestionar cualquier reforma constitucional, o sea, es gravísimo. Ahorita tenemos esta, pero después puede ser una reforma al artículo 3º o 4º, el que sea, y va a poder decir, sí, yo entro a discutir si es constitucional o no. O sea, se facultó. No tenemos una facultad y lo que aprobó fue facultarse. Por eso es que me atreví a ponerle ese nombre, pues si ya la Constitución no es nuestro límite, sino lo que queramos, porque se agarró de una facultad administrativa. Lo que dice esa fracción es que el Pleno puede resolver controversias entre los órganos del propio Poder Judicial y lo trasladó hacia los otros poderes. Esa es una norma constitucional. Es más, tenemos el artículo 105 constitucional que determina en su fracción primera en qué casos procede la controversia entre los poderes o entre distintos órganos de distintos poderes federales o de la Unión. Está especificado, no podemos inventar nosotros eso. No, nosotros agarramos una facultad del Pleno y resulta que incluso, fíjate, es tan absurdo el tema, que incluso podríamos nosotros, por una mayoría simple, ni siquiera calificada, porque ese artículo nos faculta tomar decisiones por mayoría simple, podríamos estar resolviendo si una reforma constitucional es válida o no. Sí. Es francamente... Es una intromisión en las facultades de otros poderes. Está muy clara la división de poderes. ¿Quién hace las leyes? El Poder Legislativo. ¿Quién las aplica en el campo administrativo y tiene la representación del Estado? El Ejecutivo. ¿Quién interpreta la ley, pero en caso de controversias donde hay dos partes, no como supremo poder conservador que va a revisar todo lo que esté abajo? Y nosotros tenemos muy claro, lo que hacemos, nuestra facultad interpretativa es de la ley, no interpretamos la Constitución, por eso nunca es cuestionable el contenido de la Constitución, interpretamos la ley frente a lo que dice la Constitución, por eso es que podemos llegar a invalidar una norma. Si una ley es anticonstitucional, pero no si la Constitución es... Por eso es absurdo. Incluso decía un ministro, bueno, ¿y qué? El ministro Lainez decía, ¿y qué vamos a hacer el día en que, no me acuerdo, decía pena de muerte, no me acuerdo qué ejemplo. La esclavitud. Así, si el Congreso aprueba la esclavitud, ¿qué vamos a hacer? No, pues si la aprueba en la Constitución, bueno, pues no sé, nos vamos a destituir diputados y senadores porque se volvieron locos. Bueno, primero es una discusión que ni siquiera es actual. Nadie, ni siquiera la peor
la derecha ultra propone algo así, que es, o sea, es una... Ni el Consejo Coordinador O Empresarial. sea, no existe. Ni el Consejo o quisiera, pero... Si lo piensa, no se atreve a No se atreve. proponerlo. Pues entonces si mi abuelita tuviera ruedas, es una hipótesis. Sí, una hipótesis absurda, la pone ahí, ¿qué vamos a hacer el día que eso suceda? Bueno, pues no está ni en la realidad inmediata ni previsible, pero bueno, en todo caso, si llega a suceder algo así, pues este país se rebelará, porque no creo que alguien acepte algo así. Se está arrogando una facultad. Pero en este caso, además, pues... Más allá de lo que le permite la Constitución. Entonces, ¿estarían de acuerdo con que la Suprema Corte toma el poder del país? Por eso justamente hablaba de eso. Ese es el término. A mí me pareció que, pero ya está ahí. Que era un término aplicable, porque cuando hay una autoridad que no tiene facultad, que no tiene asidero, base, fundamento constitucional para tomar una decisión y la toma nada más porque puede tomarla, porque aquí de lo que está abusando la Corte es que es la última palabra en la interpretación constitucional. Entonces este poder de última palabra lo quiere extralimitar, se va por encima de la Constitución misma, la Constitución que es nuestro límite y que debería ser absoluta como norma fundamental de nuestro país, que nos dicta nuestros actos. No, yo la ignoro, me voy encima de ella y decido que el poder constituyente permanente no tiene facultad y voy a invalidar esa reforma porque a mí no me gusta. Bueno, se abrió esa puerta y por eso es que le puse ese nombre. Sí podría ser aplicable, yo creo que es quizá muy fuerte, pero era para dimensionar el tamaño del atrevimiento que estaba teniendo en ese momento el Pleno. Obviamente que lo que solemos advertir como golpe de Estado, pues es la toma del poder ejecutivo. En este caso lo que hace o que puede llegar a hacer ya aplicadamente esta facultad que se dio, pues sería tomar a la Constitución, suple a la Constitución. El poder de todos los poderes. El poder supremo. Sí, yo lo veo además de eso, como lo que comentamos en el bloque anterior, es uno más de los ataques contra este cambio, contra este gobierno, contra esta 4T, para decirlo más ampliamente. Es uno más de los ataques. Está sumándose una parte, un sector importante del Poder Judicial a esta cadena de señalamientos, de descalificaciones, de calumnias muchas veces contra una transformación que afecta intereses sectoriales, de un sector que estaba muy acostumbrado a hacer lo que quiere, a disfrutar de todo, a tener privilegios. Viene un sistema que busca el equilibrio, la justicia social, el cambio pacífico y no les gusta. Le pegan por todos lados y ahora es uno más de los ataques, yo digo. Sí. Uno más muy fuerte y desde un poder, uno de los tres poderes, le hace tener una característica especial, pero es uno más. Los que han hecho señalando mil cosas en contra del presidente, en contra del gobierno, del régimen, están tratando de minar lo que se ha logrado. Entonces, además se abusa de aquí una característica que ha solido tener el poder o los poderes judiciales y justamente por eso han logrado destituir incluso a presidentes electos democráticamente en otros países. Sí. Una característica que suele tener el Poder Judicial es que se presume que actúa constitucional y legalmente. Entonces, esta característica de una presunción de acto legítimo la utiliza mal para justamente tomarse atribuciones que no tiene y cuestionar los actos legítimos, los que sí toman otros órganos. En el caso de las destituciones de presidentes, pues han digamos que sobrepasado incluso la voluntad popular de elección democrática. En nuestro caso no es este caso, pero está finalmente... Pero sí se puede hacer conforme lo que está pasando ahora. No, pues está intentando hacerlo. Bueno, no de cuestionar
cargos públicos electos. No, está cuestionando al poder de poderes, es todavía más audaz, entre comillas, o más atrevido o más pernicioso, porque finalmente está cuestionando a la Constitución misma que rige también a los Sí. otros poderes. Y yo creo que hay que ver de qué lado están. ¿Quién está también criticando esta reforma del Poder Judicial? Embajadas extranjeras. Ellos mismos en el diálogo que tuvimos muy fuerte dijeron que grandes despachos opinan como ellos, incluido alguno de Nueva York, mencionaron. Las organizaciones empresariales, los críticos del gobierno son los que dicen está mal la reforma. Y desde fuera, que cuiden con quién se juntan, les digo yo. A ver, ¿y entonces a qué nos estamos acercando? No, yo creo Pues- que afortunadamente hay claridad en la sociedad. No se va a parar la reforma. Pues exactamente, No, ¿no parece eso? acabamos de tomar una Van avanzando. determinación en el Consejo de la Judicatura que da un paso adelante. Sí, afortunadamente en la práctica, pues la reforma sigue avanzando cual Así debe es. ser. No se puede parar desde el Poder Judicial, que somos juez y partes. Pues, aceptar eso sería el colmo. Sigue avanzando como debe suceder. Finalmente, el Poder Legislativo, la Presidencia de la República, el propio, además de los jueces mismos, bueno, pero por lo menos digo los jueces porque hay esas resistencias, pero los poderes tienen como máxima autoridad y están cumpliendo pues a la Constitución. Lo que dice la Constitución es su Claro. obligación cumplir en primera y última instancia, y lo están haciendo, no es que se les ocurra, pues recibieron instrucciones, pues tienen que acatarlas. Entonces, esa interpretación directa que no tiene que ninguna mediación que tuerza la ley, que quiera generar la idea de que no hay esa obligación, pues no está sucediendo, afortunadamente, no tiene eco factible, y me parece que por eso más bien lo que tenemos como previsible, pues es que termine de consumarse la reforma. Claro, eso no, parece que ya no hay más recursos, ya se quedó claro que el Consejo de la Judicatura ya envió la información que solicitó el Senado y que quedamos 4-3 de votos, o sea, se dio el paso siguiente. Que en realidad es el único que podría haber entorpecido. Lo quisieron diferir, pero apenas llegó y le dimos camino, solicitamos la información, la preparamos y tuvo que aprobarla el Pleno. A ver, y entonces, ¿esta reforma lo que nos va a llevar es acercar la justicia más hacia la gente? Claro. Sí, por supuesto, en principio porque la elección de jueces pues media una voluntad popular que ayuda a que se acerquen los jueces que han estado muy separados de los intereses sociales, de incluso los intereses nacionales en cuanto a los intereses de la nación, en el cuidado, protección, garantía de bienes públicos o de recursos públicos, pues tienen o pueden tener ya una sensibilidad distinta al respecto. Sí, ya se está viviendo porque Sí. muchos jueces y magistrados ya están pidiendo sus cambios a donde son o donde han estado mucho tiempo, porque ya están pensando en participar en Pues, las elecciones. y van a tener que hacer méritos para Así eso. Y es. ya eso transforma el perfil del juez. Y hay muchos que ven eso como un avance y otros que se resisten. Ahorita son la mayoría, pero hay un sector muy fuerte que reconoce que es un paso adelante. El deberse al voto tendrá que acercarlo necesariamente a la justicia. A la justicia, a la sensibilidad de la gente, a hacer sus cosas con cara Transparencia. transparentes. Es cambiarle el rostro al país. Totalmente, totalmente. Y es además una oportunidad también que es muy importante que los temas y la cultura jurídica pues también se propague
tenga un carácter de conocimiento común mayor. A veces se piensa que lo jurídico es materia de superespecialistas, que no son de los comunes. Pues obviamente que es muy importante que la gente tenga conocimiento y dominio de cómo ejercer sus derechos. Claro, Esa es la claro. materia jurídica. Entonces también ayuda a quitarle este carácter, yo diría incluso petulante, que tiene el Sí, derecho a hasta veces. el lenguaje, hacerlo ah, entendible por toda la Soberbio, gente. tiene muchos abogados, tienen un carácter soberbio y francamente, pues sí, injustificado, en tanto que es Sí, una profesión que debería ser muy cercana a la población, justamente porque es básica, porque todos tenemos derechos y es muy importante que se conozca cómo ejercerlos. Entonces, creo que es otra parte positiva también de las elecciones. Va a generarse, van a ayudar a propagar una mayor cultura jurídica de ejercicio sí. de derechos. ¿Y México está preparado para recibir, para hacer sentir su justicia? Fueron muchos años de sometimiento. Cuando hablábamos del golpe de Estado, decía yo, es que no se trata de la toma del poder ejecutivo, sino del sometimiento del poder ejecutivo a otro poder, que eso sería gravísimo. Pero, y estamos los mexicanos así como que en la idea de decir, ¿qué va a pasar si de veras hay justicia? No, Sí, sí, bueno, sí, yo sí, creo que yo estoy sí. seguro que sí. Sí, se logró este cambio que parecía imposible de un sistema que tenía 60 años o más, 80, y que parecía inamovible, la planadora, decía ni quito ni pongo, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Nadie la para. Pues ya el pueblo organizado, un líder, un sector de la población apoyando a ese líder, se logró el cambio de fondo. Pues este es el paso siguiente, el remate de ese cambio. Hay, Estamos preparados hay para una eso. cosa que, además, si uno piensa hace 30 años, a digo, por decir, en tiempos que nos toca a los cincuentones, por ejemplo, podríamos decir cualquier parámetro, pero si nosotros vemos el México de hace 30 años, la cultura política, jurídica en general, a este momento hay una cultura cívica que yo creo que es Sí, extraordinaria. el pueblo está informado. La mañanera fue también una revolución, Mucha porque escuela, sí. ahí era clases de historia, poner los problemas. Todo el mundo opina ahora, hasta les digo, hasta los jueces y magistrados están felices de estar en la batalla. Bueno, hay redes sociales. Sí. Claro, Hay muchos, bueno, hay más recursos también tecnológicos e informativos, sí, comunicacionales que permiten que se sepan y que la gente además asuma que no es espectadora de estos temas, sino que al contrario exige, regaña. sí, sí, sí. Ya no es el ciudadano ya no está formado pacientemente a ver a qué horas la autoridad Y- quiere voltear a verlo. La gente sí, es cada vez más actora, eso es muy importante. Eh, enterada, informada. y protagónica, Sí, ese es el ciudadano, las ciudadanas que se van apoderando de su poder y son más conscientes de que de ese poder derivan los otros, no al revés. La gente exige mucho y sabe que el presupuesto, o sea, frases que se decían hace algunas décadas, como aquella de, ay, es que tú esperas que el gobierno te resuelva todo, ya ahora casi no se escuchan, porque se asume que el gobierno está para resolver todo, o sea, ya no se pone en duda, sí, no es esa idea de, ay, se espera el paternalismo, no, ¿cuál paternalismo? Si ahora la gente asume que son instituciones que están obligadas, que no le hacen un favor a nadie.
y que viven justamente del presupuesto que se reúne, que viene de la gente. Tampoco es que el presidente salga o el gobernador o el presidente municipal salga y reparta de su bolsillo nada, pues son sus obligaciones. Y más bien se han vuelto cada vez más vigilante la población. Es una diferencia grande. Un pueblo activo. Qué bueno. E informado. Pues muchas gracias, Lenia, ministra. Muchísimas gracias. Maestro Batis, como siempre. No, pues un Muchísimas gusto. gracias. Y a usted, gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias. Soy Miguel Ángel Velázquez y como siempre, agradezco el favor de su atención. Nos vemos en la próxima.